La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos con los jóvenes que van adelante y nos traen sus propuestas, cosas tan lindas como se van comprometiendo los jóvenes en la vida del trabajo, en la vida profesional, en cosas interesantes, ¿verdad? Que nos animan, ¿verdad? A todos nosotros que estamos dejando también poco a poco nuestro granito de arena para nuestra sociedad. Pero son ellos los que van tomando, nos ayudan y sobre todo van aumentando también esa alegría de la producción, esa alegría de hacer mejor las cosas en nuestra sociedad, en nuestro país. Aquí tenemos hoy a una invitada. Bueno, ella misma se va a presentar, nos va a decir bienvenida a Jóvenes para los jóvenes en familia, aquí a nuestro programa. Lo primero que te pedimos es que te presentes tu nombre y vamos a ir conociendo un poquitito tu profesión, ¿verdad? Okay. Y cómo estás trabajando, qué estás haciendo. Bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia. Es un placer para mí estar acá en este programa. Gracias por la invitación y por todo el apoyo que me están brindando en este canal para poder hablar y contar un poco sobre mí. Nosotros somos de Yarañé, pero al mismo tiempo estamos en varios. Ahora estamos en Unicanal con este programa. Así que todo el mundo te está viendo por todas partes. Entonces sí. Más entusiasmada aún. Entonces, nada, presentarme. Mi nombre es April Molinas. Yo actualmente estoy estudiando. Realmente terminé mi colegio en el Colegio Apostólico San José, ¿verdad? En el 2017. Después seguí Administración de Empresas en la Universidad Columbia del Paraguay. Y actualmente me estoy estudiando un masterado en Marketing Estratégico y Ventas en la Universidad Americana, que Dios mediante, el año que viene ya voy a estar... Ya vas a ser marketingista. Oficialmente. Entonces te vamos a contratar, ya vas a que me haga marketing aquí. Sí, no, el marketing... Pero marketing es muy, como carrera, es muy amplia, ¿verdad? Sí. Sobre todo, ¿qué aspecto vos estás encauzando? ¿En qué área, sí, de marketing? Y actualmente yo estoy desarrollando una empresa, estoy en un emprendimiento que realmente ya tiene 5 años. O sea que ya es una empresa. Sí, donde vos estás trabajando. Sí, de a poquito. Sí. La empresa es mía, se llama Lirpa Producciones. A la cuenta, yo sabía que sos gran empresario. Te voy a pedir auspicio de tu empresa. Entonces. Ay, ya lo que te iba a pedir auspicio. Que me auspicies. Entonces, lo que yo hago es la gestión de redes sociales para diferentes empresas. Yo me encargo de realizar el contenido para estas marcas, es decir, todo lo que es en Instagram. Por eso lo que me pedí que yo haga como que nuestra empresa, vamos a decirle así, ¿verdad? Claro. Evangelización. Claro. Nos organizas y nos encauzas por las redes. Exactamente. Es que hoy en día las redes sociales lo son todo. Creo que ustedes con los programas que están teniendo como que se dan cuenta que la gente ya no es más solamente... televisión o radio. Exactamente. No es solamente... Y aparte la gente no es que quiere... Aparte de venir y estar en la misa en vivo y presencialmente, ellos también quieren tener eso consigo en todos lados y decir, mira, no, yo me fui a la misa y acá está. O yo no pude asistir y acá está. Entonces, la comunicación lo es todo y yo creo que estamos en una era en la cual la gente se está dando cuenta que tiene que empezar a movilizar las redes sociales. Porque si vos hoy en día no estás en redes sociales, prácticamente... por decir... Sos incógnita, sí, no existís. No me gustaría decir así, pero leí tu pensamiento. Sí, no quería decir, pero realmente es así. Sí, hasta, sí. O sea, imagínate todo lo que ustedes tienen y la gente eso lo promociona a través de redes sociales. Claro. Entonces, ese es
Eso es a lo que se dedica mi empresa. O sea, yo trabajo en eso. Al principio era solamente un cliente. Yo también como que estaba un poco temerosa. Ya ahorita muy vale y todo el mundo. Ahí está April, ahí está April. Sí. Dale, denle a April que te va a hacer bien las cosas. Sí, así mismo. Entonces, actualmente ya tengo 10 clientes A la activos. cuenta. Conmigo hace 11. Pero crucemos yo el dedo. gratis, ¿verdad? ¿O no? Claro, claro que sí, claro que sí. Está bien. Entonces, Sí. siempre me estoy capacitando en lo que puedo. Tengo también un pequeño equipo, o sea, pequeño, pero somos 5 ya. Claro. Y- Sí. Y aspiramos a seguir creciendo, ¿verdad? Mira qué lindo. Entonces, Bueno, April, antes de desarrollar todo este tema que me entusiasma, porque yo también estoy con la comunicación, ¿verdad? Yo tal vez más con estos medios, porque estamos llegando a gente todavía mayor, ¿verdad? Y también los jóvenes se van enganchando. También entramos con las redes, evidentemente, todo lo que producimos a través de la televisión y la radio, también lo Pasa. lanzamos en las redes. Tal vez tendríamos que ser un poco más fuertes, eso sí, con las redes también, porque mucha gente me dice eso, ¿verdad? Y todos pues tenemos el celular y Sí. todos miramos estas Sí. cosas y somos más ágiles allí, ¿verdad? sí, Ya nadie quiere sentarse en el sillón, prender su tele y estar ahí, ¿verdad? No, es que a no hoy- ser que esté en la cama, ¿verdad? no, eso ya, pero hoy en día lo es, pasame a mi WhatsApp, pasame, Así es. o no viste en tal lado, o yo luego le sigo. Encima los adultos, ellos son más rápidos con el tema de la iglesia, por sobre todo ellos. En un ratito ya Vos se sabés, soluciona. April, que yo fui párroco en la parroquia María Auxiliadora, allá en Sajonia, Don Bosco y Humaitá. Y la primera reunión que tuve con las que se llaman misioneras de manzana, así le llamábamos, eran señoras y casi todas eran de 65, 70 años para arriba, las que me ayudaban, porque ya son abuelas, jubiladas, y entonces me podían ayudar 24 horas. Y yo le dije en la primera reunión, el que quiere trabajar conmigo tiene que tener su celular, y que tenga WhatsApp y que tenga las redes. Muchas se quedaban así. No. Padre, pero yo, bueno, decirle a tu nieto, decirle a tu hijo, quien sea, que te ayude. Para la reunión siguiente, después de 15 días, todita ya estaba ahí. No. Y ya manejaban. Sí. No, mi abuela misma, ella rapidísima, ella todos los días a las 6 de la mañana, yo tengo que enviarla. Así, la palabra de Sí, Dios. así mismo, Y yo dar a tengo que enviar la conocer. palabra de Dios. Hablando de tu abuela, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4 en total. 4. Tengo uno mayor de 28 años, que él es ingeniero comercial y va a hacer también un masterado. Después Ya. tengo otro, estoy yo, de Ya. 26 años. Otro de 24 que se encuentra en Corea, que está haciendo un masterado A masterado, en Corea. en Corea. Consiguió una beca y se Ya, fue. ya. Y una de 8 años. 8 añitos. Sí, bueno. 8 años. Bien, alejadito, ¿verdad? Eso le hace volver todavía a su niñez a usted, ¿verdad? Sí, y nos mueve toda la casa. Está bien. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Un pequeño fuego puede incendiar una ciudad y una luz que se levanta rompe la oscuridad. El Señor es la victoria, solo Él tiene el poder para cambiar nuestra historia y la batalla vencer. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos
pido por los pueblos que claman libertad, que Dios rompa sus cadenas y los cubra con bondad. Una voz resuena desde nuestro corazón y nos enseña que el camino verdadero es el amor. De paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con April. Así mismo. ¿Y tu apellido? Molinas. Molina. April viene de abril, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, en otro Sí. idioma, Sí. en otro idioma se dice April, ¿verdad? Sí, pero Sí. la intención de mi nombre es April. April. Así mismo. Y debe tener un significado, vamos a buscar ese. Sí. Significado, nombre, April. Y después ya lanzar en las redes. Claro, pero de hecho que Lirpa, mi empresa es April No al me revés. diga. Ah, ¿y cómo se lee entonces? April al revés, ¿cómo sería? Lirpa. Ah, Lirpa. Sí. Lirpa. De ahí nace. April, Lirpa. A la cuenta. Qué espectacular, yo no me había dado cuenta de eso. Menos mal que me explicaste. Lirpa, entonces, es la empresa que ya comenzaste. ¿Y cómo te nació a vos
April, este deseo de comenzar con la cuestión de la comunicación y después, de una manera específica, ahora este mundo moderno que ya les lleva a ustedes que son más jóvenes a las redes sociales? Ahí lo que difiere un poco contigo, porque para mí que... Así. A ver, para mí ¿por que... qué? Vamos a ver. Para mí que antes sí los jóvenes eran lo que Lanzaban. se lanzaban, pero ahora los adultos... No me diga. Y así como me estaba comentando que le dijiste a la Sí, señora, sí, no, tienen que aprender. Claro, Y no, yo creo eso que sí. todos estamos en un... Claro. O manejamos o te morís. Y no sé, algo así parece que es, ¿verdad? Sí. Y realmente a mí el tema de las redes sociales, desde antes de empezar la facultad del colegio, yo ya sabía que yo quería dedicarme a todo lo que era diseño y demás. Después nomás a lo largo, cuando fue pasando el tiempo, como que siempre yo probaba con mis cositas, hacer mi diseño. Vos ya tenías celular, ¿verdad? Ya había Sí, celular. ya había teníamos celular. así toda esta tecnología. O era un poquitito menos seguramente, Sí, con la compu realmente siempre. con la compu se sí. hacía. Y con la, o sea, Ahora realmente ya con- hacemos con el celular. Con el, sí. Antes era solo la computadora, tenés razón. Sí, Sí. Ahora el celular como que es más ágil, antes no. Claro, No era claro, una opción, ¿verdad? Entonces yo con la computadora, con pedidos de mis familiares, así empecé. Y yo como que no quería, parecía al principio, tenía miedo de lanzarme. En serio, Sí. la parte de la comunicación. Sí, tenía miedo porque yo, sí, No quería ser, ¿cómo se dice? Estar en primera página. no pero tenía, era eso, sí, ya. tenía miedo de hacer y que no funcione. Entiendo. Entonces, como que siempre estaba viendo otras cosas las cuales hacer y hacía como que en un segundo plano. Y después como que ya fue, no, voy a intentar. Y como que con el pasar de los años ya aprendí a hacer más ¿Y cosas. eso a los cuántos años entonces comenzaste vos? Si ya hace 5 años que está el No, inicio. yo, ¿Vos ahora cuántos años tenés? yo tengo 26. 26. Tenía 21. Sí, pero realmente Terminaste, antes ya, ¿viste? O sea. ya estaba probando yo ahí siempre. O sea, mis padres, por sobre todo ellos eran tipo, dale, haceme. Dale, Ah, hace, ya, ya. dale, vos podés, dale. Y yo me acuerdo que cuando empezaba yo Claro. me peleaba. Porque yo le decía, yo no puedo hacer, le decía, yo no Pero puedo eso, hacer. eso no era April solamente porque vos dependías todo. No, papá, mamá me dan todo, yo no necesito estar aquí sudando y trabajando. No, a ¿No? mí mis padres siempre me... Te inculcaron sí, a siempre trabajar, me inculcaron a trabajar. sudar. Sí, y por sobre todo, gracias a Dios, también esta es una... Uno puede manejar bien su tiempo con este tema de las redes sociales. O sea, yo puedo traer acá mi notebook y yo puedo trabajar desde acá. Desde aquí, desde tu Y- coche, sí. de un restaurante, Sí, del sí. avión. Sí, así mismo de otro país. Yo lo que no puedo trabajar en la misa es con mi celular. A pesar de que algunas veces también... Y vamos a ver hasta cuándo pasa eso, ¿verdad? Porque así como van las cosas, que cada vez avanzamos más. El país robó, me van a decir. Pero ahora yo veo como vos decís que transmite todo en vivo. Si bien no está con tu teléfono, pero ya es fundamental que se esté Viendo transmitiendo y en vivo. transmitiendo. Sí. Entonces, así empecé. De a poquito y después ya me fueron recomendando. Claro. Recomendando. Hasta que después un día yo dije, bueno, ya voy a como que a formalizar más, que fue tipo hace 5 años. Y dije, así se va a llamar y así voy a empezar. Lirpa. Lirpa. Y Lirpa, ¿cómo nació ese nombre así? Jugando con mi hermano, siempre decime un apodo para un jueguito, algo así. claro. Entonces ahí quedó ese mi nombre y me gustó. Claro. Me gustó. Y así es que actualmente ya me dio también como que la capacidad como para tener un equipo, ¿verdad? Que de acá jamás yo iba a poder pensar que mi empresa iba a ¿Y poder... quiénes llegar son los que trabajan contigo en tu empresa? ¿Todos son jóvenes, como vos, o gente mayor? Tengo jóvenes y tengo también gente mayor. O sea, hace Ya. poco justamente le incorporé a una persona mayor y estoy muy feliz porque uno piensa que porque son mayores no van a tener, vamos a decir, la capacidad, porque viste que es con el celular y todas esas cosas, pero no, estoy muy feliz por los resultados que estoy obteniendo con esta Ya. nueva persona.
Y creo que vamos para un crecimiento enorme, ¿verdad? Y mi equipo se divide en los que me ayudan a todo lo que es diseño, tipo de flyer y todo lo que es, en todo lo que no es video, por así decirlo. Y después otro equipo que sí es para todo lo que es video. Entonces ahí como que estamos bien organizados como para poder agarrar los trabajos. Entiendo. Entonces, y yo ahí en todo. Sí. Bueno, aquí ya te vamos a poner ya Lirpa. ¿Y tu número dónde te tienen que llamar? Se pueden contactar conmigo al 0983 34 14 85. 34 14 85. 0983. 83. Ya. Ya para Lirpa-producciones. Producciones. Y cuando me habla de producciones es porque ustedes, ¿qué hacen? Se van a la casa, le producen lo que ellos piden. Sí, el proceso que solemos hacer, nosotros tenemos varios servicios, ¿verdad? Sí. O sea, trabajamos con planes mensuales para gestión de redes sociales y también de lo que es así, hay veces que la gente necesita, bueno, yo necesito que te vayas y me hagas la cobertura de, no sé, esta cena o de esta sesión de fotos. Entonces yo me voy con mi equipo y nosotros trabajamos específicamente para ese evento. Entonces, ahí nos suelen pedir fotos o nos suelen pedir, por ejemplo, videos. Entonces, ¿casamiento eso hacen también? Sí. ¿Acompañan? Sí, acompañamos también. También lo que estamos... Y nosotros todavía no nos encontramos en ningún casamiento. No. ¿En tu casamiento se No, en mi casamiento sí. En mi casamiento sí. Así que en mi casamiento ya está acá a la vuelta. ¿En serio? Sí, acá en enero. Y ahí te voy a encontrar. Ahí nos vamos a encontrar. Sí, es que me invita, ¿verdad? Claro que sí. Por lo menos para celebrarte la boda, ¿verdad? Claro que sí. Está bien. Bueno, estamos hablando aquí con April. Tiene esta empresa interesante, ¿verdad? Que es con la cuestión de las redes sociales. Así tenemos que llamarle, ¿verdad? Así mismo. Va de las redes sociales. Así mismo. Que es comunicación, evidentemente. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Que el Señor te bendiga, su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecha imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida. El camino hacia Dios. Que el Señor te bendiga, a su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida. El camino hacia Dios. Y que nunca te olvides de dar gracias por su amor. Que tu vida sea luz
Jesús proteja siempre tu hogar y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Que eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con April, y tu apellido era Molinas. Molina, entonces 26 años tenés, 26. 4 hermanos, 28 tiene el mayor. 28. Después vos, la segunda. Después Ale. Después tu hermano que está con él. Creo que estuvimos aquí en Ñandeyarañe. Sí, así antes mismo. que se vaya a Taiwán, ¿verdad? A Taiwán. Él estuvo Ahora en la cuando venga a universidad. Corea, de Corea. Ah, de Corea. Ahora en Corea. Ahora en Corea. Ah. Pero cuando venga le tenés que entrevistar. Sí, bueno, me vas a avisar, por favor. Sí, me vas a avisar. Cuando eso le estaba terminando, ¿qué cosa? Su tercero de la media, ¿verdad? Y Cuando para- fue a Taiwán. Cuando fue a Taiwán, no, ya estaba terminando justamente. Tercero de la media. Así O sea, mismo. o fue a terminar allá, algo así era. Sí, Recuerdo que- su tercer año ellos hacen allá. Exactamente, el Así tercer mismo. año hacían allá. Cuando eso hablábamos con él también y estuvimos conversando. Y ahora no sabía que ya había vuelto, ¿verdad? Y que se fue ya ahora a hacer máster. Sí, un año se quedó, un año y medio y ya Se fue ya enseguida. se fue. No, vos sabés que yo creo que hay gente Sí. que vos no le puede atajar de Ah, sí. viajar. Y mi hermano desde séptimo grado, él No me diga, viajando, el viajero. no le podemos atajar y no le queremos lo atajar tampoco, No, ya pero está te digo bien, nomás está bien. que hay personas que se les da Sí, los pero son para especializarse, para estudiar, para Así conocer. mismo, Y así bueno, eso está lindo, eso está No, lindo. nosotros Gracias, felices por por él. Le extrañamos, pero estamos felices. Sí, claro. Y después la más chiquitita que tiene 8 añitos. Esa es la que manda en la casa. Le mueve toda la casa. Sí, ella es la patronita. Bueno, April, y decime un poco, ¿qué estilo de empresa? ¿A quién es lo que ustedes le reciben? ¿O quiénes son los que le pueden llamar a ustedes para este servicio? Ya me dijiste por una parte, fotografía, casamiento, Claro. a mi cumpleaños. También. Nosotros estamos para todo. Sí. O sea, es que no es que yo te pueda decir, esta empresa no hacemos. No, nosotros hacemos de todo. Ya. Actualmente tenemos, para que sepamos más o menos, tenemos un cementerio. Ah, Sí, cementerio. de un cementerio estamos llevando las ¿Qué es lo que ahí publicitan? ¿Cómo morirte? ¡No! No, que tener un lugar donde descansar es Ah, ya, una de las mejores decisiones que puedes tomar y que es un acto de amor también Claro, Entonces- a tu ser querido. ¿verdad? a tu ser querido, así mismo. Entonces, Sí, sí, tenemos ese, después tenemos una agencia. Y no le contratan, por ejemplo, a un país para que le haga el responso, para que descanse en la paz del Señor. Sí, sí, O sí. a su cliente, antes que se muera, que reciba la unción del país. Sí, y no, pero te cuento que todas esas son estrategias que justamente nosotros Te vamos a estoy ir. dando idea, te estoy vendiendo la idea. Exactamente, Te ya voy te a vamos a cobrar. llamar ahora para que te vaya a hacernos ahí con nosotros Contratame. los contenidos, así mismo. Entonces, por ejemplo, empezamos Sí. con un cliente que es un poco medio
fuera de lo normal, Claro, por claro, decir claro, de alguna forma. Sí, Después sí. también estoy en la parte deportiva, ¿verdad? Mira, Que sí, trabajo sí, sí, mucho sí. con todo lo que es tipo... Estoy en el pádel ahora metida un poco en ese tema. Pádel. Pádel, pero también ya trabajé con lo que es fútbol, vóley, también ya en un gimnasio también. Entonces tengo que también ahí, en la parte deportiva en general, varias Claro, ramas, claro, ¿verdad? claro. Después también con aseguradoras. Entiendo, Eh, sí. Y también un cliente bastante lindo que tengo es el movimiento Schwestad del Luque. No me digas. Sí, ellos este año empezaron a trabajar con nuestra agencia, ¿verdad? Con mi agencia. Y la verdad que muy lindo también trabajar con ese movimiento porque nosotros o sea, yo siento que es una labor más allá de solamente crear Negocio. Exactamente. Sino que es evangelización. Exactamente, entonces no es nomás, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con un cliente, no es que nosotros diseñamos y le enviamos y subí esto o lo que sea, no. Nosotros realmente intentamos entender el propósito que tiene Claro, cada marca y tratar de llevar o expresar de la mejor manera para su público. Si vos, por ejemplo, te digo, quiero que Ñande Yarañé me haga, pero la publicidad, el marketing de la Gran 7, ¿qué vas a pensar? ¿Qué propósito tiene Ñande Yarañé? No, Evangelización, tenés que saberlo ya, eso es la primera palabra. No, y de hecho que esa lo iba a ser la primera palabra que te iba a decir, la evangelización. No, el grado de responsabilidad que vos me estás dando ahí es como si fuera que vino Dios y me dijo, vos acá. Claro. Entonces, para mí sería un tema súper delicado el venir a trabajar para ustedes porque hay que atender las palabras, cómo transmitís y trabajaría desde flyer, historia o lo que sea y los videos, porque realmente hay que tener en cuenta que los videos lo son todo. Creo que vos también, padre, ya con todos los canales que tenés te das cuenta que los videos Claro. es lo que le Y mueve a el la gente. cómo, ¿verdad? Sí. Por eso, esa cuestión también de la producción. Y eso te Exactamente. quería preguntar, si la creatividad sobre estas cosas, el pensar sobre qué armar, Sí. por ejemplo, en un pequeño video de 1 minuto, Sí. o de 5, o lo que sea lo que producen, ¿cómo hacen? ¿Lo haces vos primero, pensás, o piensan en equipo, o hay alguien que por ahí piensa primero, te pasa la idea, y así van trabajando? No, y realmente la forma en la cual trabajamos es que nosotros nos reunimos con el cliente. Con el cliente. Con el cliente y decimos, bueno, ¿qué es lo que vos estás necesitando y cuál es la idea que querés transmitir? El cliente nos comenta, llevamos una lluvia de ideas y después como equipo, o sea, mi agencia nos reunimos y elaboramos una idea, una propuesta, un guión en las escenas y nuevamente eso lo pasamos al cliente y ahí damos los últimos retoques finales. Pero es un trabajo, no es que yo digo así se va a hacer y así es, no, es un trabajo en conjunto con el cliente y con nosotros llegando a lo que ustedes quieren lograr, ¿verdad? Lo que el cliente quiere lograr. Y después le llaman, o sea, una vez que hicieron la propuesta, le Sí. llaman de nuevo al cliente y le muestran, Sí, mira, esto es lo que salió. esto es lo que salió. ¿Te Esto, gusta, no te gusta? Y eso es lo que te decía, que le mostramos otra vez la propuesta, damos los retoques finales, volvemos a cambiar lo que sea y después ya pasamos a lo que es la producción como tal. Traemos las cámaras, nos preparamos todo, le damos los tips a los clientes, lo que tienen que llevar, de qué se tiene que poner, porque desde lo que uno se pone a la hora de salir en el video, en la foto, desde ahí uno ya está promoviendo su marca. Ya, Entonces es todo un conjunto que nosotros trabajamos con el cliente. entiendo. Entonces eso vamos. La vez pasada yo participé del cumpleaños de tu abuela, Sí, la señora Lidia, tu abuela, ¿verdad? la señora Lidia. Ya. Y me llamó la atención lo que vos estabas haciendo. ¿Te llamó? Enseguida capté, esta es algo de comunicación. Sí, no le... O sea, espectacular, ¿verdad? La foto, el video. No. Yo decía, no, esta algo debe tener no puede ser que se mueva así. Sí, estábamos. Porque para nosotros captar los momentos, ¿viste? Esos momentos desprevenidos, esos son los momentos Espectacular. reales, así que hacen magia realmente a los videos. Entonces ese día yo estaba
así a full. Sí. Y grabando todo, te tengo que pasar después el video, padre. Ah, bueno, pásame. Y no, y aquí lo vamos a pasar ya una partecita, ¿verdad? De lo que vivimos también ese día. Muy bien, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con la empresa, tenemos que hacer al revés de tu nombre, ¿verdad? De April. Entonces, Lirpa. April Lirpa. ¿Y qué número me dijiste para contactarte contigo? 0983. 30. Hasta ahí me acuerdo. Muy bien. Después. 34. 14. 85. Bueno, ese ya es más fácil. 34, 14, 85. Ahí entonces. Contactame ya, padre. Eso. Yo mismo te iba a escribir ahí. Sí. Y vas a creer que otro ya era, ¿verdad? Ya es otra empresa. Bueno, y decime con respecto a una evaluación así que vos puedas hacer para dejar después un mensaje, ¿verdad?, a los jóvenes. Y se llama Jóvenes para los jóvenes en familia. Porque, como vos dijiste, tus padres también que te animan, dale, vos podés abrir, dale fuerza, adelante. O que también te fueron educando para que vos no estés viviendo a costas de, ¿verdad? Exacto. Sino que sobre todo que vos puedas salir adelante, que vos puedas llevar adelante tu propia vida, tu propia familia, tu propia empresa, que es lo que muchas veces también nosotros necesitamos tener esa mentalidad con nuestros jóvenes. Así mismo, y realmente el apoyo de los padres es algo, yo creo que fundamental. ¿Vos te sentías apoyada? Sí, yo me siento apoyada tanto como de mis padres, de mis hermanos, de mis abuelos, como de mi pareja también. Hay veces que lastimosamente no podemos contar con todos estos integrantes, pero el apoyo familiar en sí es algo fundamental para poder Y el crecer. día de tu matrimonio, ¿quién va a cubrir la parte de las redes? Y de Y mi la equipo, foto? mi equipo, claramente mi equipo. Y sin ese, Dios mediante, ojalá que para ese día ya tenga más equipo luego. Ah, O sea, sí, bueno. Entonces, nada más yo quiero decir que si bien el emprender es algo difícil, pero no imposible, y que yo creo que Dios también fue algo, Dios me apoyó, yo me acuerdo muy bien que en un viaje yo me senté y miré arriba y dije, te pido por favor Dios que me ayudes a encontrar mi camino. ¿En serio? Sí, y porque ya estaba así, no sabía qué hacer y dije, te pido que el año que viene me ayudes a decidirme y yo siento O que... sea, sobre todo por esta vocación, ¿hacia dónde iba a ir? hacia dónde ¿Qué iba iba a estudiar? Que iba... ¿Y qué te pasó por la cabeza? ¿O qué? ¿Medicina? ¿Economía? ¿O qué? ¿O otras cosas? ¿Te pasó? ¿O Sí, me pasó, yo pues soy también profe de danza. no? No me digas. Sí. Y de eso ni me dijiste. Vos. No dije nada, pero... Profe de danza. Profe de danza, ¿Y trabajo. estás trabajando también con eso o no? Sí, trabajo también a la par de repente con A la eso. cuenta. Pero... ¿Vamos a danzar todo entonces? No, yo soy un combinadito de muchas cosas. Entonces, realmente yo tengo una pasión muy grande por enseñar. O sea, Ya, me encanta ya. muchísimo enseñar. No lo quiero dejar, no es que planeo dejarlo en algún momento, pero sí quiero enfatizar más en lo que es el IRPA como tal, ¿verdad? Claro. Y entonces, el apoyo que la familia te puede dar y también el apoyo que siento yo que recibí de Dios y que Él me da también. Entonces, para mí eso es fundamental y yo le animo a los jóvenes a que se arriesguen. Creo que Entiendo. justamente el Papa Francisco también le decía Sí, eso a los no, jóvenes, él arriesguense, todo el tiempo. Sí. no tengan miedo y Incluso utilizaba un término bien argentino,
no balconear, Exactamente. no mirar del balcón. No, él decía que hay que soñar y que nunca dejemos de soñar. Y es difícil, pero no imposible. Claro. Entonces, yo le animo a eso a los jóvenes y también le animo a la familia a hacer el soporte y darle el apoyo porque los jóvenes necesitan apoyo. Y quiero también agradecer el espacio que me dieron a toda la gente que nos está mirando y muchas gracias por este día, por este espacio y contáctenme. Yo te agradezco, April, porque este programa es realmente, como dice el nombre, jóvenes para los jóvenes. O sea, esto que vos estás haciendo es un incentivo muy grande para otros jóvenes. Y ahora me contaste que sos danzarina también. Sí. O sea que multifacética. No, sí, sí. Cosas interesantes. Y como dije hace rato, eso es lo que necesitamos para nuestra juventud. O sea, que se entusiasme, ¿verdad? Sí. Esto no es simplemente una publicidad que hacemos, sino que es sobre todo un lindo ejemplo del esfuerzo, de la lucha. Claro, y eso es de lo que que se nosotros puede. queremos hacer, ¿verdad? Ahora, si después querés ayudarnos con tu publicidad, no hay ningún problema. Vamos a ayudarle, claro que sí, vamos a ayudar. Ahí ya se lanza, ¿verdad? No, es que estamos Así para mismo todos. es. Bueno, queridos amigos, como siempre terminamos con nuestra cita bíblica sobre marketing, que dice la palabra de Dios. Siempre hay algo, ¿verdad? Desde donde podemos tomar esta cuestión de la comunicación y del marketing también en la palabra de Dios. La combinación con las citas bíblicas son herramientas maravillosas que encontramos, por ejemplo, con los conceptos claves, por ejemplo, de relevancia. El Señor quiere que siempre mostremos, ahí está el marketing, ¿verdad? Hay que dar relevancia a las cosas buenas que hacemos, número uno. Otro, autenticidad, es decir, en el marketing, en aquello que nosotros estamos mostrando, no mostramos cosas falsas, sino que mostramos lo que verdaderamente es, lo auténtico, ¿verdad? De la empresa, de la persona, de la familia. También esto muy lindo, y seguramente que por eso te pregunté, la inspiración, ¿verdad? O sea, trabajar en grupo, qué vamos a hacer, cómo vamos a comunicar, la estrategia, ¿verdad? Es tan importante en el marketing. Después también interacción. Lo que comunicamos tiene interacción con la gente que ve. Sí, así Y mismo. también con los que trabajan, que son Claro, ustedes, ¿verdad? esa es la idea, justamente. Porque tienen que estar ahí poniéndose de acuerdo y con el que les está pidiendo. Exactamente. Si fueron capaces de leer el pensamiento de lo que ellos quieren publicar, ¿verdad? Exactamente. Dar a conocer. Y la otra palabrita clave es la creatividad. Eso ya sabemos. Cómo mostrarlo, cómo hacer que todo lo bueno, sobre todo nosotros, podamos mostrar. Y una de las citas bíblicas del libro del Eclesiastés, capítulo 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y que tu corazón te anime en los días de tu adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero debes saber que por todo esto Dios te pedirá cuentas. Qué lindo que es esto. Si tienes esa capacidad de comunicación, ¿verdad? Ser capaz de hacer llegar también a los demás. Bueno, Pril, te agradezco. Ahora, como siempre, terminamos con la bendición de Dios, ¿verdad? Y que bendiga también todo lo que estás haciendo, tu propia vida. Y ya me dijiste que en enero te vas a casar, ¿verdad? Así mismo. Bueno, una bendición especial también para vos, para tu novio, tu futuro esposo ya. Y que sigan adelante, como se suele decir, muy felices comiendo. No sabes la frase, comiendo perdices. Bueno, muy bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.